presidente del Comité Ejecutivo Nacional debió haber concluido su mandato en agosto de 2023. Algo obtuvo del Consejo Político Nacional, que ya para esa fecha controlaba prácticamente, una autorización para prolongarlo por más de un año hasta que concluyera el proceso electoral de 2024. El proceso electoral concluye con la calificación de la elección presidencial por parte del Tribunal Electoral, que lo tiene que hacer antes del 6 de septiembre. Cuando se controvirtió esta determinación de prolongar su periodo, el Tribunal Electoral fue tajante en su resolución. La dirigencia nacional concluye, cesa en sus funciones en cuanto termine el proceso electoral. Es decir, no se le está pidiendo que se separe del cargo antes de que concluya su periodo, sino que ya no se vaya ni un día más de lo que está marcado por el propio Tribunal Electoral. Eso se está exigiendo. Esa es la razón del apresuramiento para convocar a una Asamblea Nacional de dudosa legalidad, porque se realizan reformas a los documentos básicos del PRI cuando la ley prohíbe que los partidos políticos modifiquen sus documentos básicos y también prohíbe que haya cambios de dirigencia. Entonces, de dudosa legalidad, apresurada, sin que haya un ejercicio crítico que permita dar alguna luz sobre los pésimos resultados electorales, la pregunta obligada es ¿cuál es la prisa? Y la respuesta tiene que ver con el artículo 178 de los estatutos, que prohíbe absolutamente la reelección de la dirigencia del partido. Yo, por ejemplo, que fui presidenta hace 24 años, no podría volver a presidir el PRI. Está prohibido en ese estatuto. Mucho más quien en este momento encabeza el PRI. Como esto impedía este deseo de perpetuarse en la presidencia del partido, se impulsa una Asamblea Nacional para el lado. Esa es la pobreza política a la que nos ha conducido la dirigencia de Alejandro Moreno. Ustedes están pidiendo que se designe a través del Consejo Político Nacional a un grupo de expresidentes del CEN, de cuadros con trayectoria, prestigio y reconocimiento, para constituir una dirigencia interina que pueda conducir de manera colegiada los trabajos de la próxima asamblea y realice una evaluación, pues, de cuál es la situación al interior del PRI. Efectivamente, una Asamblea Nacional que parta por reconocer, después de una discusión intensa, profunda, apasionada si es necesario, que el PRI tuvo los peores resultados electorales de toda su historia en 2024, y que si no se corrige esta situación, el riesgo de perder el registro es real e inminente para 2030. Quizá en 2027 habría una inercia que podría colocar al PRI en alrededor del 5%, pero para el 2030 estaría absolutamente en banda de riesgo de perder ese registro. El partido histórico de México, que cumple 100 años en 2029, al año siguiente podría desaparecer. Yo una y otra vez he dicho que tendríamos que tener la modestia de observar lo que le aconteció al PRD. El PRD tuvo 10% aproximado de la votación en 2018. En 2021 alcanzó alrededor del 5%, y en esta elección del 24 perdió el registro. Bueno, para que esto no suceda para el PRI, lo primero que necesita el PRI es este gran ejercicio crítico, participativo, entre quienes creen y militan todavía en el PRI, cada vez menos personas. Y después, sobre ese ejercicio crítico, entonces sí revisar la declaración de principios, el programa de acción,
el código de ética partidaria y por último los estatutos, porque los estatutos tienen la forma como el PRI se organiza para defender sus principios, para impulsar el programa de acción. Pero si todo se reduce en esta Asamblea Nacional en lograr que se quite el candado para permitir la reelección, es de una pobreza política verdaderamente increíble en este partido histórico. Se ha dado un quiebre con la actual dirigencia, pues ya desde hace años, recordemos pues la salida de Miguel Ángel Osorio Chong, de pues la exsecretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, en fin, destacados militantes que se fueron primero por su oposición a la dirigencia de Alejandro Moreno Cárdenas y otros que después pues se han ido a las filas de otros partidos, principalmente de Morena. Hablaba Manlio Fabio Beltrones ayer de una desbandada, de una salida de muchos militantes de concretarse esta intención de Alejandro Moreno. ¿Comparte esa idea? A ver, el camino de la dirigencia nacional de Alejandro Moreno ha estado sembrado de renuncias y de expulsiones, especialmente estas últimas. Hubo una especie de metralleta de expulsiones todavía unos cuantos días antes de la jornada electoral del 2 de junio, el PRI seguía expulsando a militantes de partido que habían renunciado, pero los expulsaron. Esto, ¿qué es lo que nos indica? Una polarización interna que no se supo resolver mediante el diálogo, los acuerdos internos, y que el presidente del Comité Nacional hizo lo necesario en dos reformas estatutarias, la de agosto de 2020 y la de diciembre de 2022, para acabar de eliminar cualquier voz crítica que pudiera tener a su conducción del partido. En 2020 usurpó facultades de los consejos políticos estatales, de los comités estatales y municipales, para concentrar todas las atribuciones y las decisiones en su persona. No se puede registrar ni al más modesto candidato a regidor en cualquier pequeño municipio del país por el PRI si no es con la autorización expresa de Alejandro Moreno. No se puede hacer ningún cambio en las dirigencias municipales del partido si no es con autorización expresa del presidente del Comité Nacional. Empobreció sensiblemente la vida interna en los estados. Impuso a personajes como dirigentes estatales que no quiere la mayoría de los priistas de sus estados. Y luego después nos sorprendemos por los pésimos resultados electorales en la mayor parte del territorio nacional. Esa es una de las cuestiones que hay que resolver. Pero el primer e ineludible paso es la separación de la dirigencia nacional actual en cuanto concluya el proceso electoral, porque así lo ordenó el Tribunal Electoral. Y segundo, que se suspenda la Asamblea Nacional en su fase conclusiva, que es la que se va a llevar a cabo el 7 de julio. No solamente porque estas conclusiones son lesivas para el partido, no solamente porque no ha habido un debate profundo y serio sobre la situación actual del PRI que permita asentar cualquier propuesta de reforma al programa de acción, a la declaración de principios, sino porque nunca debió haberse convocado. Estamos todavía en tiempo de proceso electoral. Y si se hizo para vulnerar el principio básico de la no reelección, que está en la esencia misma de la formación del PRI, entonces todavía más hay que denunciar esta asamblea, evitar este intento de prolongar una dirigencia que ha fracasado rotundamente en defender los intereses del PRI.
Otro de los reclamos que he leído en las últimas horas es que no hay incluso información sobre la asamblea, información, digamos, básica, logística, sobre dónde va a ser, a qué hora va a ser. Bueno, lamentablemente esto solo continúa y muestra en su máxima expresión la secrecía que ha rodeado los trabajos. Ustedes que tienen una red nacional de información, traten de localizar información de alguna asamblea preparatoria en algún estado hacia la Asamblea Nacional, asambleas en los estados que hacíamos con la máxima exposición, no solo hacia la militancia, sino los medios de comunicación. En este caso ha estado totalmente rodeada de silencio. Incluso la Asamblea Estatal de Yucatán, donde yo resido, no hubo representación de los medios de comunicación, no los invitaron. Yo no sé si como una política deliberada, lo único que importaba era la formalidad de elegir a los delegados y delegadas a la Asamblea Nacional, que por cierto en Yucatán, en la Asamblea, ni siquiera se dio a conocer la relación de esos delegados, y de esa forma, y aún así se sometió a votación. Entonces, no me extraña que a estas alturas, pasado mañana, va a ser el evento, pues no se sepa dónde va a ser. Pero en este momento, la dirigencia nacional del PRI debe estar desarrollando la política de los ratones locos. A ver, ¿a dónde, en qué momento se dice dónde va a ser? Yo no sé a qué le tienen miedo. Y desde que ayer se publicó este pronunciamiento, Dulce María Sauri, ¿ha habido algún tipo de respuesta hacia el grupo de priistas que están haciendo estas exigencias por parte de la dirigencia? No, no ha habido respuesta alguna, al menos no está en mi conocimiento. Así que todo está en veremos, pues en relación a cómo se vaya a procesar este planteamiento que más de 200 priistas están haciendo en todo el país para pues que se separe Alejandro Moreno y que la asamblea que se vaya a llevar a cabo pues se haga a partir de la designación de un grupo de expresidentes del CEN y cuadros contradictoria que asuman una dirigencia interina. Ese sería el planteamiento central, y de no ocurrir, ¿en qué escenario estaremos, Dulce María Sauri? De no ocurrir esto, de consumarse esta asamblea que, como vuelvo y reitero, tiene el único propósito de quitar el candado a la prohibición de la reelección, entonces están las dos vías: la vía legal, que es impugnarla primero ante el Instituto Nacional Electoral y luego ante el Tribunal Electoral, y la vía política que consiste en seguir trabajando para buscar recuperar a nuestro partido. No podemos permitir que lo secuestre un grupo que lo único que desea es usufructuar sus restos y llevarlo a la extinción, no otra cosa. Pues Dulce María Sauri, muchísimas gracias por aceptar esta conversación, y daremos por supuesto el seguimiento pues a lo que ocurra, a si existe una respuesta por parte de Alejandro Moreno, de Carolina Villano, respecto al planteamiento que están realizando ustedes, y si está en su ánimo separarse del cargo y conducir el proceso de renovación de la dirigencia, pues como está marcado en los estatutos del partido. Bueno, no está en su ánimo, definitivamente, pero sí está en la obligación legal por mandato del Tribunal Electoral, que cesa la dirigencia en sus funciones en cuanto concluya el proceso electoral, no más allá del 6 de septiembre.